¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Amigos, hoy es martes 16 de enero. Martes 16 de enero comienza la segunda quincena del mes, la segunda quincena del año. En esta ocasión, amigos, amigas, quiero platicar con ustedes acerca del personaje que ven ustedes en pantalla. Un personaje surgido de la televisión mexicana e incluso surgió en la televisión mexicana cuando la televisora Canal 13 y Imevisión era propiedad del Estado. ¿Mm? Si no me equivoco, este personaje, Víctor Trujillo Broso, comenzaron ahí en los años 80, principios de los años 80, mediados de los 80. Recuerdo que tenían un segmento en la televisora de la Jusco, tenían un segmento. Víctor Trujillo, en ese entonces, todavía no tenía el personaje Broso. Hacía mancuerna con un comediante que se llamaba Ausencio Cruz. Ausencio Cruz. Y Víctor Trujillo iniciaron en la televisora de la Jusco. Ayer en la mañanera, el presidente presentó en su conferencia, presentó un espacio grabado por este señor Víctor Trujillo en su personaje de Broso. Dio un mensaje, la verdad, muy vulgar. No lo voy a reproducir, no se los voy a pasar porque la verdad me parece que utiliza un lenguaje muy vulgar. Yo en lo personal no me espanto, yo sé que existe ese lenguaje vulgar, yo sé que casi todo mundo utilizamos palabras soeces, atrevidas, groseras, incluso vulgares. Pero yo creo que hay momentos y personas con las que uno puede utilizar ese lenguaje. ¿Mm? Y no me parece correcto que un personaje público de la vida pública utilice ese tipo de lenguaje, sea quien sea, venga de donde venga, sea político, sea persona de una empresa privada, sea quien sea. A mí en lo personal no me parece que utilicen un lenguaje tan soez, tan vulgar, cuando saben que las audiencias pueden verlo cualquier persona, pueden verlo niños, pueden verlo niñas, pueden verlo mujeres, adultos, puede verlo todo. A mí no me parece. Entonces, pensé en reproducir el video, el espacio que pasó el presidente ayer en la mañanera de ayer lunes para complementar un poco el comentario que quiero hacer referente a este personaje. Entonces fue un mensaje en el cual Broso hace mención de que si se vota por Claudia Sheinbaum, vamos a votar por una dictadura. Vamos a darle continuidad a una dictadura. Que él hace él incita, él anima a que las personas, las mujeres, los hombres, votemos por la libertad, votemos por un cambio, que no sea Claudia Sheinbaum porque es continuidad de la dictadura. Con su florido lenguaje, con su lenguaje vulgar, utiliza ese sentido, quiere hacerse el gracioso, como queriendo conectar con las audiencias. Yo en lo personal no creo que conecte con las audiencias, pero para completar mi mensaje quiero entender primero, comentar con ustedes quién es Broso, para quién trabaja Broso, por qué Broso hace ese tipo de comentarios. En una ocasión con una persona tuve un comentario cuando Eugenio Derbez hizo declaraciones en contra del Tren Maya, en contra de la destrucción de la selva, en contra de las políticas del presidente López Obrador, y la persona sostenía de que era la opinión de Derbez. Y yo le hice ver que no era una opinión, que Derbez en ese momento estaba haciendo política, porque está haciendo política, está atacando a un político, está haciendo comentarios para intentar desacreditar al presidente, a su movimiento de transformación. Lo mismo está ocurriendo con este personaje Broso.
En ese momento también lo mismo ocurrió y sigue ocurriendo con Derbez. Pero vamos a entender quién es Broso. ¿Quién es Broso? Broso nació, como les comenté, en la primera parte de la década de los 80, si no me equivoco. Recuerdo que salió, repito, haciendo pareja con un comediante que se llamaba Ausencio Cruz en el Instituto Mexicano de la Televisión, en Imevisión. Trabajaba para el Estado, él era un comediante que trabajaba para el Estado y comenzó a sacar algunos personajes. Aquel de Lástima, Margarito, que fue popular en ese momento. Después sacó el personaje de Broso, ya lo sacó después. Y de alguna forma el personaje que él creó, Broso, de alguna forma creó cierta cierta empatía con las audiencias. Y se hizo más relevante el personaje Broso cuando lo utilizaron ya las televisoras privadas, ya cuando Canal 13 ya dejó de llamarse Univisión y ya formó parte de una empresa privada. TV Azteca ahora es una empresa privada, pero recordemos que hasta antes de la llegada de Salinas de Gortari, TV Azteca era una empresa propiedad del Estado. Entonces, Broso trabajaba para el Estado, ahora trabaja para empresas privadas, comenzó a trabajar para empresas privadas cuando privatizaron TV Azteca y ha trabajado para el Canal 40, para TV Azteca, para Foro TV, para Televisa y ahora trabaja para latinos, ¿ok? Entonces, todos aquellos enemigos del presidente, todos aquellos adversarios del presidente que vieron afectados sus intereses, cuando el presidente comenzó a cortar contratos, comenzó a cortar los privilegios. Recordemos que durante la época neoliberal, el dinero público corría a raudales en todas las empresas televisoras. Disfrazando contratos de publicidad, el gobierno regalaba dinero público a las televisoras, prácticamente casi a todos los medios de comunicación, a las televisoras, a TV Azteca, a Televisa, a Imagen, a Fórmula, a las revistas, a Proceso, a Reforma, a Universal. Todo eran carretadas de dinero que los gobiernos federales regalaban a estas televisoras a cambio de comprar su silencio. Una red de complicidades que había. El gobierno soltaba dinero de los mexicanos, soltaba dinero público mediante contratos disfrazados de publicidad para que las televisoras callaran, para que guardaran silencio y para que las televisoras disiparan los mensajes que el gobierno federal quería que la sociedad entendiéramos, que nos pintaran un mundo de caramelo. Cuando estaba el saqueo más grande de nuestro país, pues las televisoras se encargaban de distraernos. Y a cambio de eso, el gobierno federal soltaba carretadas de dinero. Fue ahí cuando surgió el personaje Broso, cuando tuvo más éxito. El personaje surgió antes, pero cuando tuvo más éxito, cuando llegó a tener cierta empatía con las audiencias, fue cuando las televisoras, sobre todo TV Azteca, sobre todo Televisa, utilizaron a este personaje, a Broso, para sacarle más dinero a los gobiernos en turno. Recordemos, este personaje creó mucha empatía, sobre todo en la época de Peña Nieto, cuando abiertamente se carcajeaba de la ignorancia de Peña Nieto, cuando lo ridiculizaba, cuando se burlaba de él, cuando lo pitorreaba, como decimos coloquialmente. Entonces, además de que le sacaban dinero por los contratos disfrazados de publicidad, todavía le pegaban más utilizando a este personaje para sacarle aún más dinero. Y este personaje jugó un papel muy importante al final del sexenio de Peña Nieto para hacerlo pasar a Peña Nieto como el tonto del sistema, como el tonto del gobierno. Cuando ya una vez que las televisoras habían arrancado jugosísimos contratos en materia
en concesiones para reclusorios, para la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, para la renta de hospitales, para otros servicios otras inversiones en las cuales se habían hecho con dinero público y mediante contratos les daban concesiones a las televisoras para que hicieran todavía más dinero. O sea, ganaban por todos lados las televisoras, por todos lados. Y Broso fue un personaje muy importante que lo utilizaban para golpear al gobierno federal. Y de ahí fue esa época en la que Broso tuvo mucha relevancia para golpear sobre todo al gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Entonces, creó mucha empatía. Yo mismo llegué a ver algunos de esos episodios en los que hasta el que no entendía mucho se reía de cómo se burlaba de Enrique Peña Nieto. Bueno, ahora, ¿para quién trabaja Broso? Actualmente, ¿para quién trabaja Broso? Para el portal Latinus. ¿Quién es el dueño del portal Latinus? Pues el dueño del portal Latinus es Roberto Madrazo Pintado. Roberto Madrazo Pintado es el individuo que hacía grandes negocios con la venta de medicinas al gobierno federal en gran parte del periodo neoliberal. Ese señor Roberto Madrazo Pintados, de acuerdo a lo que comenta el presidente, es dueño de una de las 3 empresas distribuidoras de medicinas que firmaban al año contratos con el gobierno federal por alrededor de 100,000 millones de pesos. Como ahora el gobierno federal ya no hace contratos con estas distribuidoras de medicina o los ha reducido en su máxima capacidad, pues están enojados con el presidente López Obrador porque ya no los deja robar, porque eso no es hacer negocios. Eso es robar dinero de los mexicanos a través de una venta fraudulenta de medicinas. Porque recordemos que no es una venta ordinaria, sino que manejaban el esquema de compras de urgencia. Las compras de urgencia, ha comentado el presidente, que las manejaban como una manera para robar un poco más dinero. Es decir, si una factura de ciertas medicinas, vamos a suponer penicilina, costaba, por decir, 10 millones de pesos, se ponían de acuerdo entre las farmacéuticas, las distribuidoras de medicinas y los funcionarios del gobierno federal para agregarle el calificativo, el adicional de que eran urgentes, se necesitaba con extrema urgencia. Y aquello que no, en una compra normal hubiese costado 10 millones de pesos, pues se los vendían 3, 4, hasta 5 veces más caro. En lugar de 10 millones de pesos, eran 50 millones de pesos. Entonces, este señor Roberto Madrazo Pintado es un verdadero bribón, un verdadero saqueador, porque también el presidente ha explicado que había, de alguna forma tenían tan controlado el mercado de las medicinas en México, que el mismísimo gobierno federal a cargo del presidente López Obrador no podía comprar medicinas para distribuirla él a los hospitales del sistema de salud en el país. Dijo el presidente que tuvieron que hacer muchos procedimientos legales para finalmente poder el gobierno federal comprar los medicamentos en el extranjero, porque no podían comprar, tenían amarrados legalmente la monopolización de la distribución de las mercancías. Es decir, el gobierno federal no podía comprar medicamentos a nadie más que a ellos. Una trampa en la que ellos ganaban. ¿Y quién perdía? Pues los mexicanos. ¿Por qué? Porque no había medicinas. Porque las medicinas eran caras. Porque iba usted a la farmacia del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, y no había ni siquiera había los medicamentos básicos para las curaciones. No había eso. Los
pacientes tenían que llevar sus propios medicamentos para si había necesidad de curarlos o de hacerles alguna intervención quirúrgica de emergencia o programada. Tenía la gente, los pacientes tenían que llevar sus medicamentos. Bueno, este señor Broso trabaja para ese bandido, para Roberto Madrazo Pintado. Y ahora, en este espacio, le toca a Broso. Hace unos días le subí un video en el que le tocó a San Juana Martínez atacar al presidente, intentar desacreditar al presidente, intentar desacreditar a Claudia Sheinbaum, intentar desacreditar al movimiento de la 4T. Bueno, ahora le toca a Broso. Ahora toca a Broso decir que no votemos por la dictadura. ¿Dictadura? Grandísimo baboso. Si de verdad fuera una dictadura, él estaría en la cárcel. Si de verdad hubiera una dictadura y que hubiera continuidad en una dictadura, el Portal Latinos no existiría, estarían en la cárcel o estarían exiliados. Entonces, me llamó mucho la atención este video, esta porción que el presidente mostró de ese tipo. Dije, voy a comentar acerca de eso, porque hay mucha gente que sí se va con la finta. Hay mucha gente que sí cree lo que dice. Me han mandado algunos conocidos, algunos suscriptores, me han mandado videos del Portal Latinos creyendo lo que dice Loret de Mola, creyendo lo que dice Broso en otros videos. Entonces, mi sugerencia es: no se dejen engañar, no se vayan con el tapete del muerto, el petate del muerto, no se vayan con el bulto. Yo les sugiero que consulten otra fuente de información. Yo lo que hago es consultar las mañaneras, porque hasta ahorita no le hemos caído al presidente una mentira. Y si yo descubriera una mentira del presidente, yo se los haría saber, yo lo comentaría, yo utilizaría mi espacio para hacerles resaltar de que el presidente nos mintió. Hasta ahorita el presidente no nos ha mentido. Bueno, tan no nos ha mentido que el país está mucho mejor que antes. El país está mucho mejor que antes. Y repito, este año es un año importantísimo en la vida de los mexicanos, porque vamos a definir si seguimos por la democracia, si seguimos con la transformación, o le damos paso otra vez a estos personajes para que sigan saqueando nuestro país. Pues amigos, ese es el comentario que quería hacer la mañana de hoy. Y les agradezco que hayan llegado hasta el final de este video. Si les gustó mi comentario, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo escuchen, lo vean. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las tardes, amigos. Gracias.